Nuevamente, el Señor les bendiga. Habla con ustedes su hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. Hemos comenzado a estudiar el guardaos de la levadura de los fariseos. Es un examen más específico, más fuerte, acerca de Mateo capítulo 23, desde los versos 1 hasta el 39, y que lo estamos comparando con Marcos 12, 38 al 40 y Lucas 20, 45 al 47. En la clase o el sermón pasado vimos, aparte de la introducción a este estudio, que decía que tenemos que ver que este estudio no lo tenemos que captar, que fue una reprimenda a los escribas y fariseos de aquella época. Tenemos que hacerlo también una reprimenda también para nosotros hoy en día, si nosotros hemos caído o estamos cayendo en tal situación. Dimos la explicación que corresponde a los versos 1 hasta el 12 de Mateo capítulo 23, y ahora vamos a ver la denuncia. Esta denuncia corresponde a Mateo 23, desde los versos 23 hasta desde los versos 13 hasta el 36. Había llegado el momento de que Jesús se dirigiera a los fariseos y se volvió a ellos y pronunció 8 ayes. 7 de estos se encuentran en Mateo, mientras que las palabras del Señor que recogieron Marcos y Lucas sugieren que hay un 8º ay. Es decir, que las palabras de censura que Cristo dijo se encuentran entre las más terribles que jamás se expresaron. Fueron palabras verdaderamente muy duras. Y Jesús hizo un resumen de los pecados de los fariseos en esta ocasión. Y es lo que en esta lección vamos a hacer. Vamos a hacer un resumen de estos pecados. En primer lugar, veamos el problema de las tradiciones frente a la verdad. Y ahí lo tenemos en el verso 13 de este capítulo 23 de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Las ideas preconcebidas que tenían ellos en relación con el Mesías les impedían reconocer a Jesús como Rey. Esas ideas también impedían que lo recibiera la gente a la cual ellos enseñaban. Y miren que este problema de las tradiciones sigue siendo un real flagelo dentro del ámbito religioso. Y sobre todo sigue siendo un problema grande dentro del ámbito religioso, porque nosotros, cuando enseñamos la palabra y sobre todo cuando tenemos estudios personales, las personas alegan diciendo: mire, es que yo voy a morir en la religión de mis padres. Esa es una tradición. Morir en la religión de los padres sin escudriñar la Escritura se transforma en una tradición.
Yo nací dentro de la Iglesia Católica, fui bautizado en la Iglesia Católica y confirmado en la Iglesia Católica, ¿ve? Pero gracias a Dios, desde mis 14 años yo tenía un deseo de conocer la verdad. Y yo estoy más que seguro que Dios vio ese mi deseo. Porque 3 años después comencé a estudiar la Biblia. Un año después, a la edad de los 18 años, me convertí a Cristo Jesús, porque no estaba satisfecho con la práctica precisamente de esas tradiciones. Entonces, por eso es que digo que aquí nosotros vemos las tradiciones frente a la verdad. Si vamos a examinar nuestro país, como quizás todos los países de la América Latina, ustedes se darán cuenta que semana tras semana, mes tras mes, hay, por ejemplo, en nuestra nación 262 municipios. El año tiene solamente 12 meses. El año tiene solamente 52 semanas. Para 262 municipios estamos hablando de un promedio de 4 a 5 o más municipios que celebran sus fiestas patronales. ¿Por qué las hacen? Por pura tradición. Por pura tradición. Y las personas, como multitudes, no examinan si aquello es correcto. A las personas religiosas, entre comillas, que están asistiendo a estas celebraciones, estas personas lo que les interesa más es la algarabía, les interesa más la diversión. Es triste decirlo, pero es la realidad. Bueno, aquí se ve otra situación y es el dinero frente a la misericordia. Y lo tenemos aquí en Mateo capítulo 23, el verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Cuando las viudas confiaban en que los fariseos cuidaban de los intereses de ellas, los dirigentes se aprovechaban de ellas. ¿Y qué cosa más terrible es eso? ¿Qué cosa más terrible es esa situación? Es como cuando un compatriota se va a un país extranjero y luego está sudando, trabajando, ganando el dinero en una forma dura, quizás mejor remunerada que en nuestro país, y lo envía a uno de sus parientes cercanos, puede ser su esposa, puede ser su hermano, puede ser un tío, una tía. ¿Y qué sucede cuando regresa? Él piensa que él tiene un buen ahorro, pero realmente aquel ahorro se ha esfumado, porque a la persona a quien se lo confió, se lo ha gastado. Entonces aquí vemos una situación bastante parecida. Cuando las viudas confiaban en que los fariseos cuidaban de los intereses de ellas, los dirigentes se aprovechaban de ellas inventando maneras de estafarles sus propiedades. No sabemos exactamente cómo era que los fariseos devoraban las casas de las viudas, pero todavía vemos esta clase de conducta poco ética de parte de personas inescrupulosas. Lamento decir que esta extensión se ve en muchos abogados inescrupulosos que sacan el dinero de sus clientes en una forma
inventada. Yo fui víctima de el abogado que arregló la escritura de esta casa, que no me la entregaba porque decía que le estaban pidiendo cierta cantidad, era una mentira, pero tuve que dársela porque si no, no soltaba la escritura. Robar a las viudas siempre ha sido un pecado atroz a los ojos de Dios. Robar a cualquier persona también siempre ha sido un pecado atroz a los ojos de Dios. Si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 22, en los versos 22 hasta el 24, noten lo que dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. También vamos a Deuteronomio capítulo 27 y el versículo 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender, aquí está presentado claramente el dinero frente a la misericordia. Yo no puedo abusar del dinero de una persona que confiadamente me pide que se lo guarde, independiente de la cantidad que sea. Pueden ser $10, y uso la moneda del dólar porque nuestra nación, la moneda que tenemos a partir del 1 de enero del año 2001 es el dólar americano. Puede darme aquella persona $100, $200, $500 o lo que sea a que se lo resguarde. Yo no puedo abusar de esa cantidad. Esa persona ha confiado en mí y yo tengo que, en el momento que me lo pida, se lo tengo que devolver. Bueno, pero vemos otra situación acá. Vemos las conquistas frente al evangelismo. Miren lo que dice en Mateo capítulo 23 y el versículo 15. Habla precisamente de esta condición. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Los judíos evangelizaban de forma combativa, es decir, enseñaban la ley mosaica, por decirlo así. No era que enseñaban el evangelio de Cristo, si estaban totalmente en contra de él. Entonces, los judíos evangelizaban de forma combativa al tratar de convertir a los gentiles al judaísmo. Lamentablemente, los fariseos estaban interesados en hacer más fariseos antes que en hacer convertidos al Dios verdadero. Es decir, quiero hacer prosélitos, pero prosélitos que sean como nosotros, que tengan la actitud nuestra, ¿ve? Que se comporten igualmente a nosotros. Y una vez que adoctrinaban a una conquista con sus erradas creencias, ese discípulo resultaba 2 veces más celosos de la tradición de los ancianos. Se convertían en peores que los maestros, en defensores de aquel error. Miren lo que dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y el versículo 3. Dice así, Evangelio
de Marcos capítulo 7, verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Ven? Una tradición realmente espantosa. Entonces, vemos nosotros que con sus erradas creencias, ese discípulo a menudo resultaba 2 veces más celoso de la tradición de los ancianos que ellos. Y por lo tanto aquí nos está diciendo 2 veces más hijo del infierno que ellos. Entonces nosotros podemos ver que los hebreos usan la preposición de en frases para dar a entender que participa de la naturaleza de. Santiago usa una idea parecida en relación a la lengua. Vamos a Santiago capítulo 3 y el versículo 6. Dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella es inflamada por el infierno. Entonces, por eso estamos diciendo que por lo tanto eran 2 veces más hijos del infierno que ellos. ¿Estaba diciendo que eran más culpables? No, tan culpables eran los fariseos maestros como tan culpables eran los prosélitos que ellos convertían para que tuvieran su misma actitud. Pero vemos otro aspecto muy importante acá, y este aspecto importante, que es muy importante, es la comodidad frente al compromiso. Vámonos otra vez al Evangelio de Mateo en el capítulo 23 y vamos a leer los versos 16 hasta el 22. Noten lo que aquí se está presentando. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Por qué decimos de la comodidad frente al compromiso? El Antiguo Testamento enseñaba claramente que los juramentos, óigase y retenga bien esto, que los juramentos no debían hacerse a la ligera. Enseñaba que los juramentos debían de cumplirse. Miren lo que dice en Números, en el capítulo 30 y el versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Sin embargo, los fariseos enseñaban que era posible expresar un juramento
de un modo tal que no era vinculante para quien lo hacía. O sea, estaban diciendo, no importa que los violes. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 23 y veamos los versos 16 y 18. Miren lo que dice acá. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús expuso la falacia de este argumento. El Señor Jesucristo les dijo, eso es totalmente falso. Noten los versos 19 hasta el 22. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Tenga presente que él había dado anteriormente estas instrucciones a sus seguidores. Esto no era nada nuevo para los fariseos, para los escribas. Es decir, ellos no tenían que extrañarse. Nosotros no sabíamos esto, nosotros éramos ignorantes de esto, no. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versos 34 y 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. O sea, la enseñanza había sido muy clara de parte de nuestro Señor. Y hay que tomar en cuenta de que había una base que venía desde sus mismas escrituras antiguotestamentarias. O sea, ustedes pueden ver que si él en este capítulo en varias ocasiones los trató como hipócritas, lo hacía con plena y profunda razón. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo una religión acomodaticia, una religión fácil, una religión que se adaptara, una religión de conveniencia. Por eso es que se dice la comodidad frente al compromiso. Y esto es lo que también nosotros tenemos que entender, que no tenemos que hacernos religiosos acomodados. Es decir, no me refiero a posesiones, sino una religión en la cual la acomodemos a nuestra propia conveniencia. Pero vemos otro aspecto muy importante aquí. ¿Cuál es el otro aspecto muy importante aquí? Es lo secundario frente a lo primario. ¿Por qué decimos lo secundario frente a lo primario? Noten los versos 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, nosotros podemos ver aquí esta situación de lo secundario frente a lo primario.
los fariseos eran sumamente cuidadosos en la observancia de sus rituales religiosos. Ellos eran cuidadosos en ese aspecto, tales como el diezmo, hasta el punto de dar la 10ª parte de las diminutas hierbas que arrancaban de sus jardines. Imagínense que hasta eso hacían. Es decir, que aquí lo vemos, por ejemplo, la menta se usaba para dar sabor, el eneldo y el comino se usaban en la cocina y también para preparaciones medicinales. Entonces, al mismo tiempo, descuidaban la condición de su corazón. ¿Ve? Al mismo tiempo descuidaban la condición de su corazón. Como quien dice, hagámonos un buen té con romero, con eneldo, si se pudiera hacer, y disfrutémoslo. Pero ¿qué importa lo que está dentro de nuestro corazón? ¿Ve? Entonces, al mismo tiempo, pues descuidaban la condición de su corazón. Es decir, dejaban la justicia, la misericordia y la fe. Es lo mismo que dice Miqueas capítulo 6 y el versículo 8. Miren lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren qué hermoso, muy hermoso. Muy hermosa esta situación que aquí se presenta. Y esto fue lo que el Señor les dijo: guías ciegos, guías ciegos. Es decir, son 2 veces en este discurso que Jesús se refirió a ellos como guías ciegos. Lo hace en el verso 16 y en el verso 24. Y en cuanto al significado de este término, yo le animo que vayamos a Mateo capítulo 15 y el versículo 14. Dejarlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. Entonces, nosotros podemos ver guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esta analogía, que raya, por cierto, en cierto modo un poco cómico, un poco chistoso, podemos decir, presentaba a los fariseos usando un colador para sacar el inmundo mosquito. Miren lo que dice en Levítico capítulo 11. Vamos a Levítico capítulo 11 y consultemos los versos 20 y 23. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Verso 23. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que esta analogía que se presenta aquí, usando un colador para sacar el inmundo mosquito del agua para beber, sin reparar en el camello igualmente inmundo que se tragaban. ¿Por qué digo esto? Vamos otra vez aquí mismo a Levítico, el capítulo 11 y el versículo 4. Y noten lo que dice: pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Que en estos versículos 23 y 24 estaba Jesús diciendo que es un error preocuparse por obedecer todos los mandamientos de Dios, aun los que algunos consideraban pequeños en absoluto. Es como que si a nosotros se nos estuviera diciendo, puedes decir una pequeña mentira, pero no una pequeña, no una gran mentira. ¿Ves? En absoluto, él no estaba diciendo eso. Él dijo, esto, lo liviano, es necesario hacer. Es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, lo pesado. Una u otra cosa tienen que hacer, es decir, tienen que cumplir a cabalidad, tienen que cumplir no a medias, en ningún momento tienen que comportarse así de esa manera. Por eso estamos viendo esta parte que trata acerca de poner lo secundario frente a lo primario, como que lo secundario tenía más importancia que lo primario. Ambas cosas para nuestro Señor son importantes. Lo mismo sucede con nosotros en la vida en Cristo Jesús. Todos sus mandamientos son importantes. Usted no puede decir, no, yo voy a ofrendar cuando quiera. Usted no puede decir eso. Si usted es prosperado, tiene que ofrendar como mandamiento que es. Usted no puede decir, yo voy a hacer memoria del sacrificio de Cristo a través de la cena del Señor cuando quiera. Es un mandamiento. Usted tiene que entender que es necesario hacerlo cada primer día de la semana, por supuesto. No cada primer domingo del mes, no cada 3 meses, ni mucho menos cada 6 meses o una vez al año, sino que tiene que hacerlo conforme la palabra de Dios nos lo dice expresamente. Luego también veamos lo superficial frente a lo espiritual. Y esto lo tenemos, vamos a volver otra vez a Mateo capítulo 23, en los versículos 25 y 26. Miren lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Cristo usó una ilustración de platos que estaban limpios. Es muy hermoso comer en platos limpios y que de veras están limpios, que no tienen mal olor. Es muy hermoso. Y usa esta ilustración de platos que estaban limpios por fuera, pero sucios por dentro. Yo quiero que comparemos esto con Lucas capítulo 11 y el versículo 39, porque lo dice en una forma todavía más enfática. Miren lo que dice aquí. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Miren qué claro. Estáis llenos de rapacidad y de maldad. Es decir, les dijo a los fariseos que si limpiaban lo de dentro del vaso, lo de fuera estaría automáticamente limpio. No pruebe esto la próxima vez que lave usted platos. No funciona, por decirlo así, en vasos de verdad.
pero sí funciona en el corazón y la vida de las personas. Y por eso él pasó de la apariencia frente a la realidad. Noten los versos 27 y 28. Miren lo que dice de la apariencia a la realidad. Vamos otra vez a Mateo. Mateo capítulo 23, versos 27 y 28. ¿Ve? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. El Señor Jesús aquí usó otro contraste entre lo de fuera y lo de dentro. Los fariseos eran semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se mostraban hermosos, mas por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta comparación viene cuando uno visita cementerios modernos. Hay cementerios modernos que ni parecen cementerios, ¿ve? Pero si se hiciera un análisis de muchos de los que están ahí enterrados, pues realmente habría mucho que desear de la vida que llevaron muchos de ellos. Los fariseos, hermanos, eran religiosos por fuera, pero por dentro el Señor aquí les estaba diciendo que estaban llenos de hipocresía y de iniquidad. Les estaba hablando en una forma muy clara. Y por último, quiero que veamos las palabras frente a la acción. Miren lo que dice, y vamos a leer la última porción en los versos 29 hasta el 36. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Por qué estamos diciendo, y esta es la última parte que vamos a ver? ¿Por qué estamos diciendo de la palabra frente a la acción? Los fariseos hacían demostraciones de honor a los profetas del pasado. Es como, yo lo comparo esto cuando se celebra el día de la independencia o el mes de la independencia. Se hablan tantas cosas buenas de los
próceres que tuvimos, ¿ve? Ya están muertos, ¿ve? Entonces ellos hacían demostraciones de honor a los profetas del pasado y hacían hincapié en que ellos no eran como sus padres, que habían matado a esos profetas. Ahí lo hemos leído. Y Jesús dijo que ellos eran exactamente como sus padres. ¿Ve? Así les está diciendo. Jesús, por lo tanto, los consideraba responsables de toda sangre justa que se había derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. La muerte de Abel se recoge en Génesis capítulo 4, versículo 8. La muerte de Zacarías, no el profeta menor, se recoge en el libro segundo de Crónicas, y a mí me interesa que leamos esta porción en el capítulo 24 de segundo de Crónicas, los versos 20 hasta el 22. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Entonces, nosotros podemos ver que en vista de que la Biblia hebrea comenzaba con Génesis y terminaba con segundo Crónicas, porque así era en un principio, esto equivale a decir desde el primero hasta el último. Desde el primero hasta el último. Entonces, de hecho, no pasaría mucho tiempo para que ellos mismos persiguieran y mataran a los representantes de Dios. El libro de los Hechos es un buen comentario de este versículo 34. Note la frase: azotaréis en vuestras sinagogas. Es probable que algunos de los azotes que recibió el apóstol Pablo, noten lo que tenemos en 2 Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 23, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Entonces es probable que algunos de los azotes que recibió el apóstol Pablo se produjeran precisamente en sinagogas. Si necesitaban prueba de lo que Cristo estaba diciendo, podían considerar el hecho de que ellos en ese mismo momento estaban conspirando para matarlo a él, el propio Hijo de Dios. Entonces Jesús les dijo que debido al trato que habían dado a los mensajeros de Dios, todo el juicio acumulado de los siglos se descargaría sobre las cabezas de esta misma generación. Y así es la realidad que se nos presenta. El mensaje es realmente grande.
En la última parte que el Señor nos permita, vamos a ver ya más detenidamente la lamentación que culmina este mensaje. Yo espero con la ayuda del Señor que usted haya aprendido mucho de lo que hoy en este mensaje hemos presentado. Pido mis disculpas a la hermandad. Yo he estado bastante mal de una gripe muy fuerte y la garganta me ha fallado en esta oportunidad. Dios mediante, el próximo día del Señor, mi garganta esté mejor para no tener estas interrupciones. Que el Señor les bendiga. Amén.